Para mí es un placer presentarles al doctor Moisés León Juárez, quien tiene estudios de biología experimental por la Universidad Autónoma Metropolitana. Tiene una maestría y un doctorado en Departamento de Biomedicina Molecular en el CINVESTAP y realizó una estancia doctoral en la Universidad de Bonn, en Alemania, en virología molecular. Actualmente es jefe de laboratorio de virología perinatal y diseño molecular de antígenos y biomarcadores del Departamento de Inmunobioquímica del Instituto Nacional de Perinatología. Además, es profesor de posgrado de la UNAM, del IPN y del CINVESTAP, y participa como profesor de licenciatura en el IPN y la ANAHUAC. Tiene múltiples publicaciones y ha graduado a más de 30 estudiantes de licenciatura y a una decena de maestría por ahí, y próximo a graduar a sus primeros 5 estudiantes de doctorado. Y sus estudios de investigación se han centrado en el estudio de los mecanismos celulares y moleculares en la interfase materno-fetal durante la infección con virus, así como la generación de proteínas recombinantes para el desarrollo de diagnóstico y anticuerpos monoclonales. Entonces, los dejo con el doctor Moisés León Juárez. Les va a presentar el tema de su presentación. Bueno, pues primeramente muchas gracias al doctor Edgar Guzmán por la invitación a poder presentar algunos de los resultados que hemos generado en mi grupo de investigación. Como lo dijo el doctor Edgar, básicamente estamos interesados en comprender mucho la biología de los virus en el contexto del embarazo y cómo emplean diferentes mecanismos para su diseminación en este evento de la gestación. El día de hoy les voy a platicar un poco acerca de unas estructuras celulares que en los últimos años han tenido un impacto importante en varios contextos, ya que se ha visto que estas vesículas como tal tienen la capacidad de ser mediadores de comunicación celular extracelular, al ser producido por una gran cantidad de células, y estas tienen la peculiaridad de almacenar un gran contenido de biomoléculas que pueden servir como activadores en diferentes procesos celulares. Estas vesículas son muy interesantes porque pueden ser producidas en cierta región anatómica y a través de la circulación llegar hacia otras regiones para poder cumplir su función, ¿no? Entonces, el día de hoy les quiero hablar un poco acerca de cómo hemos encontrado que la infección con algunos virus, incluyendo Zika, puede generar un impacto importante en los componentes que están participando en la biogénesis de estas estructuras, y cómo también, finalmente, utilizando estudios de proteómica, pudimos identificar esos elementos que podrían estar asociados a este fenómeno, ¿no? Entonces, básicamente, el título de la ponencia es la caracterización proteómica de células endoteliales del cordón umbilical infectadas con el virus Zika, revela cambios en la expresión de factores en la biogénesis de exosomas y su impacto en la morfología de estas vesículas. Como primera instancia, me gustaría platicarles un poco acerca de las infecciones virales y el embarazo. Básicamente, las mujeres embarazadas pueden estar experimentando en diferentes etapas de este proceso una gran cantidad de infecciones y dependiendo en la temporalidad en la cual puede ocurrir ese proceso de infección, pues podemos generar diferentes efectos. Por ejemplo, en el caso de una infección que pueda ocurrir en etapas tempranas, en el primer trimestre, en donde se está asociando principalmente la implantación del cigoto, se ha visto que algunos virus como papiloma o herpes pueden estar promoviendo un efecto, una activación inflamatoria de esta región, lo cual podría estar asociado a una pobre implantación y el desarrollo de abortos espontáneos. Sin embargo, ya si una infección viral puede ocurrir en el segundo trimestre, donde finalmente comienzan los procesos de organogénesis, una gran cantidad de virus, incluyendo el virus Zika, el virus herpes, citomegalovirus, parvovirus B19, se ha visto que pueden estar asociados principalmente a el desarrollo de diferentes enfermedades congénitas,
implicadas también en los eventos de la diferenciación y desarrollo de diferentes estructuras anatómicas dentro del producto. Finalmente, en la última etapa del embarazo, en el tercer trimestre, también se ha visto que las infecciones virales juegan un papel fundamental para finalmente llevar a cabo un buen desenlace de este proceso. Se ha visto que virus, como lo ocurrió en la pandemia con SARS-CoV-2, los otros coronavirus también, en el contexto perinatal en esta última etapa se ha visto que generan un daño importante en la placenta. Si bien no hay una transmisión vertical de estos virus, se ha visto que hay un daño importante en la funcionalidad de la placenta, lo cual puede llevar al desenlace del desarrollo de restricción de crecimiento intrauterino, la pérdida gestacional, también la ruptura prematura de membranas, que está asociado básicamente a un desenlace adverso del embarazo. Por lo cual, pues las infecciones virales juegan un papel importante en la salud durante el embarazo. Ahora bien, el virus Zika es un virus particular, ya que desde su descubrimiento, que fue en los 40, 50, en África, básicamente no se observaba un comportamiento como lo que pasó en la epidemia de 2015. Este virus sale de África hacia el continente asiático en estos años, y no es hasta que llega a Oceanía donde comienza a verse un comportamiento interesante de este virus, a generar pequeñas epidemias en estas regiones de islas de este continente, y ahí se comienza a observar que el virus puede estar relacionado a otros padecimientos como el síndrome de Guillain-Barré. Sin embargo, no es hasta 2015 cuando ocurre este brote epidémico, en donde se observa un efecto importante de la infección con Zika durante la gestación, ya que se comienza a identificar en este tiempo la presencia de partos y de nacimientos cuyos bebés presentaban un cuadro importante de microcefalia, que es básicamente la reducción de la cavidad craneal. Y después de hacer los estudios correspondientes, pudieron identificar que esto estaba asociado a la transmisión vertical de este virus y el efecto que podría llevar a cabo durante la gestación. Este virus finalmente en ese periodo se propagó por todo el continente americano hasta nuestro país. Sin embargo, también comienza otro fenómeno interesante de este virus, que es la transmisión sexual, observándose la presencia de esta infección en regiones donde básicamente el vector no está presente, como puede ser el continente europeo o el norte de América. Sin embargo, la situación actual de la infección con Zika, desde 2015-2016, que fue la epidemia, donde pudimos observar una gran cantidad de casos por millares, en los últimos años se ha visto que se ha reducido importantemente el diagnóstico, la presencia de casos de esta infección. En nuestro país también se ha observado ese fenómeno. Acá les muestro los casos acumulados desde 2015 a 2024, observándose alrededor de 13.034 casos de la infección y solo 7.156 en mujeres embarazadas. Sin embargo, el virus sigue circulando. A principios de año en Brasil se empezó también un brote importante de esta infección, por lo cual es de suma importancia la investigación y comprender el comportamiento que tiene este virus en el contexto de la gestación. Como les comenté, pues el virus es un virus transmitido por vector. Básicamente, el vector que puede transmitir este virus es el vector Aedes aegypti. Sin embargo, también puede ocurrir una transmisión horizontal asociada a una transmisión sexual o una transfusión sanguínea. Y obviamente la transmisión vertical, que finalmente es el problema que puede finalmente ser más importante en este contexto de la infección. ¿Cuáles son los signos y síntomas que se caracterizan de esta infección? Básicamente, la infección presenta un cuadro de conjuntivitis, exantema, fiebre, dolor de cabeza y dolor de huesos, los cuales básicamente se resuelven en un par de semanas. Sin embargo, la infección puede estar asociada, como les comenté, a una transmisión vertical, en donde se presenta el síndrome congénito asociado a Zika, que es un conjunto de signos y síntomas, el cual está caracterizado por el desarrollo de microcefalia asociado a la transmisión del virus hacia el producto y a un neurotropismo importante que tiene durante la organogénesis de esta estructura anatómica. También se ha visto que la infección con Zika puede estar asociada al síndrome de Guillain-Barré, el cual básicamente es una enfermedad autoinmune que está asociada por un mimetismo molecular de anticuerpos dirigidos hacia el virus,
que están reconociendo epítopos de algunas proteínas de los axones de las neuronas, generando un daño y por lo tanto manifestándose como desórdenes en pérdida de la movilidad de extremidades superiores e inferiores. ¿Cuáles son las características generales de este virus? Bueno, es un virus que pertenece a la familia Flaviviridae, del género Orthoflavivirus. Tiene un tamaño alrededor de 50 nanómetros. Es un virus envuelto que va a tener una membrana la cual está obtenida de la célula que infecta. Tiene como material genético RNA de cadena positiva. Este consta solo de un marco de lectura abierto que va a producir una poliproteína y esta es procesada por algunas proteasas de la célula que infecta y la proteasa viral para generarnos 3 proteínas estructurales que están involucradas en la morfogénesis y el ensamble de las partículas virales y 7 proteínas no estructurales que participan importantemente en el ciclo de multiplicación de este virus y elevación de la respuesta inmune. En ese sentido, el ciclo de replicación de este virus es importante estudiarlo porque a partir de ahí nosotros podemos conocer cómo se comporta, qué elementos el virus puede utilizar para su multiplicación y con ello desarrollar a futuro blancos terapéuticos para controlar la infección. Básicamente, como cualquier otro virus, requiere la interacción con receptores celulares. Se ha descrito una gran cantidad de receptores para este virus, como DCSI, TINC, RP78, los cuales van a reconocer a las proteínas estructurales de la partícula viral. Estos receptores se expresan en una gran cantidad de células, como pueden ser fibroblastos y queratinocitos, que son células de la piel, que es el principal blanco una vez que el mosquito inocula partículas virales. Estas células son las primeras que comienzan a infectarse para después diseminar la infección. Otras células que pueden ser infectadas pueden ser células dendríticas, monocitos, los cuales macrófagos, los cuales pueden, al ser infectadas, migrar hacia otras regiones del cuerpo para poder llevar a cabo el proceso de diseminación viral. Entonces, una vez que el virus reconoce el receptor, se internaliza por la vía endocítica y ahí va a ocurrir la disminución de pH para generar cambios conformacionales en las proteínas estructurales del virus y liberar la nucleocápside, que a su vez se desensambla para liberar el genoma en el citoplasma. Este genoma, al ser un genoma de polaridad positiva, simula los RNAs mensajeros de la célula huésped, por lo tanto puede llevar a cabo el uso de los ribosomas para poder comenzar el proceso de traducción de la poliproteína, la cual se ha visto que comienza a producirse en las membranas de retículo endoplásmico. Hasta este punto comienza otro proceso importante en el ciclo de multiplicación de este virus, que es el ensamble de los complejos de replicación y los complejos de maduración de las partículas virales. En estas regiones que ocurren básicamente en las membranas del retículo endoplásmico, se ha descrito que ocurren la generación de estructuras similares a sacos o vesículas internas, en donde básicamente se van a ensamblar la maquinaria de replicación, proteínas involucradas en la síntesis del RNA viral y algunos otros factores celulares para producir una gran cantidad de RNAs virales. Y en vecindad con estas vesículas se encuentran las vesículas en donde van a ocurrir los procesos de ensamble, donde proteínas estructurales se comienzan a agrupar para reclutar los genomas nacientes y con ello comenzar la morfogénesis de estas partículas virales. Posterior a esto, una vez que la partícula viral ya está ensamblada, pasa hacia el aparato de Golgi y ahí comienza un proceso de maduración en el cual involucra el corte de una proteína para finalmente generar una partícula madura y con ello, por la vía exocítica, liberar estas partículas virales. Ahora bien, como les comenté, Zika tiene un gran tropismo por diferentes sistemas celulares, incluyendo la interfase materno-fetal. La interfase materno-fetal es una estructura que se genera durante el embarazo y básicamente está constituida por 3 tejidos extraembrionarios. La placenta, que es esta estructura que vemos aquí, la cual tiene una unidad funcional conocida como los árboles vellosos. Al hacer una ampliación de estos árboles vellosos, podemos observar que están constituidas por una gran cantidad de estructuras celulares, las cuales se han clasificado en vellosidades de flotación, que son estas estructuras,
que están constituidas por trofoblastos y sincitotrofoblastos. Estos están en contacto con la sangre materna y sirven como un elemento para poder transportar nutrientes, el intercambio gaseoso y desechos entre la madre y el feto. Tenemos por otro lado las vellosidades de anclaje. Estas vellosidades están constituidas por trofoblastos extravellosos que van a migrar hacia la pared uterina para generar un contacto entre la placenta y la cavidad uterina. Por otro lado tenemos las membranas fetales. Las membranas fetales básicamente es esta bolsa que contiene al bebé y está constituida por 3 regiones estructurales bien definidas. La decidua, que es la región que está más cercana al útero materno, el corión y finalmente el anus. Cada una de estas estructuras va a tener una composición de células, las cuales se ha visto que pueden estar participando todas ellas en también un proceso de comunicación entre el feto y la mamá. Por último tenemos el cordón umbilical. El cordón umbilical es una estructura que va a estar constituida por 2 arterias umbilicales y una vena umbilical embebidas en una estructura conocida como gelatina de Wharton. Básicamente en esta estructura comienza a ramificarse para generar lo que son los capilares fetales que van a estar en contacto en las vellosidades, en los árboles vellosos, para que a partir de ahí se pueda dar la comunicación ya directamente entre la circulación materna con la circulación fetal. Uno de los componentes importantes de esta estructura son las células endoteliales, que más adelante hablaremos de ellas. Ahora bien, ¿cómo es que ocurre o qué mecanismos se han descrito que los virus utilizan para llevar a cabo el proceso de infección? Básicamente se han descrito que los virus pueden acceder a la interfase materno-fetal mediante estas estructuras de la placenta. Se cree que el virus puede llegar a través de la circulación fetal hacia diferentes capilares del útero y ahí finalmente infectar algunos componentes de las vellosidades de anclaje. También se ha visto que puede estar infectando las vellosidades de flotación. Aquí se dan rondas de replicación para que el virus pase esta frontera y después se encuentre con los capilares fetales. Estos capilares fetales, como les comenté, están constituidos por células endoteliales que finalmente son susceptibles al virus y es ahí donde las infecta para poder llegar hasta la circulación fetal. Por otro lado, tenemos la infección que puede ocurrir por las membranas amiocoriónicas o esta bolsa que contiene el bebé. Como les comenté, la transmisión sexual del virus puede ocurrir y se ha descrito en modelos animales como al infectar por vía vaginal en ratonas gestantes se puede generar esa transmisión vertical, por lo cual también es una ruta importante que puede acceder el virus. En este sentido, también se ha visto que el virus al llegar a esta zona puede infectar todos los componentes celulares que están constituyendo estas estructuras para finalmente acceder hacia la cavidad amniótica. Y aquí no se ha descrito del todo, pero se ha especulado que probablemente las células de la piel del feto podrían tener una alta susceptibilidad a la infección y con ello comenzar este proceso. Sin embargo, todavía es una hipótesis que se tiene establecida. Algo importante y muy interesante que ocurre en el proceso de infección vertical es que, como les comenté a un inicio, la temporalidad va a ser un factor clave para que el proceso de infección sea exitoso. Se ha descrito que en tiempos tempranos o medios de la gestación, la infección con el virus Zika puede promover un proceso de infección masivo de estas células y con ello llegar hacia la circulación fetal. Sin embargo, en etapas tardías, se ha descrito que los componentes celulares de estas estructuras comienzan a madurar la respuesta inmune, específicamente la producción de interferón lambda, en la que se ha visto que en etapas tardías puede estar restringiendo que el proceso de infección sea masivo. Sin embargo, también puede llevar a cabo el proceso de infección con mucho menor frecuencia y finalmente transmitirse al bebé, generando algunas complicaciones principalmente del tipo ocular. Ahora bien, como les comenté, la interfase materno-fetal es una estructura importante para llevar a cabo este proceso de infección. En estas estructuras vellosas vamos a tener los trofoblastos y sincitotrofoblastos y dentro de ellos va a estar la médula de la placenta donde se van a encontrar los capilares fetales
que básicamente van a estar conectándose con todo este sistema circulatorio del cordón umbilical. Dentro de estos capilares fetales les comenté que se encuentran las células endoteliales del cordón umbilical. Estas células endoteliales se ha descrito que son importantes para el proceso de infección. Son altamente permisivas para Zika. Se ha visto cómo hay replicación, producción de partículas virales cuando estas células son aisladas e infectadas con este virus. También se han descrito otros eventos importantes que ocurren en este sistema celular, como es la activación de la autofagia. Lo que se ha descrito de la autofagia con los virus es que pueden promover la activación de este proceso debido a eventos en donde, gracias a la generación de todas estas membranas que se generan en la autofagia, en estas regiones pueden ocurrir eventos de replicación de algunos virus. También se ha visto que la autofagia puede ser activada como un mecanismo para generar sistemas de producción de metabolitos. Ya se empieza a describir, por ejemplo, diferentes tipos de autofagia, como la lipofagia, en donde se ha descrito que los virus activan este mecanismo para degradar estructuras lipídicas y con ello estos contenidos celulares de lípidos entren a vías bioenergéticas mitocondriales para la producción de ATP y el virus pueda utilizar esa energía para todos los eventos importantes durante el ciclo de multiplicación. Otros eventos que se han descrito en el caso de las células endoteliales y la infección con Zika van en función de la patogénesis. Se ha descrito que una de las proteínas del virus, conocida como NC1, tiene una particularidad hacia generar un daño importante en los endotelios de diferentes sistemas. Se ha visto que NC1 es una proteína que se secreta por las células y esta puede activar diferentes vías para cambiar la permeabilidad de estos endotelios y con ello desestabilizarlos para que los virus puedan acceder hacia la circulación y con ello diseminarse hacia diferentes regiones anatómicas. En el caso del cordón umbilical y la placenta se ha visto que NC1 puede promover este efecto como otro mecanismo para asegurar que el virus pueda acceder hacia la circulación. Por lo cual, pues, queda de manifiesto que el endotelio es un modelo ideal para poder estudiar diferentes mecanismos durante la infección de Zika en el contexto de la interfase materno-fetal. Ahora bien, una de las estrategias que nos puede ayudar a comprender el comportamiento de un sistema celular en condiciones de infección son los estudios de proteómica. Estos estudios son importantes porque con ellos nosotros podemos analizar el proteoma celular de un sistema en diferentes condiciones, como puede ser infección o no infección. Estos estudios nos ayudan a identificar o cuantificar las proteínas de forma individual, ya que podemos observar cómo existen cambios o modulación de estas proteínas en el contexto de la infección. Con esto nosotros podemos establecer perfiles proteicos que nos ayuden a explicar las vías que la infección puede modular durante ese proceso y con ello caracterizar estos blancos o posibles blancos que puedan ser una estrategia para el desarrollo de antivirales. Dentro de los estudios de proteómica, la electroforesis de doble dimensión es una estrategia que nos permite separar proteínas de acuerdo a su punto isoeléctrico y su peso molecular. Además de que nos da esta situación de poder observar cómo se da ese cambio al observar un incremento o una disminución de la expresión de ciertas proteínas. En ese sentido, se han realizado diferentes estudios proteómicos en el contexto de la infección con Zika. Esto es en un modelo de células epiteliales de riñón de primate y haciendo el análisis de proteómica se pudo observar que bajo condiciones de no infección e infección podemos observar cada uno de estos puntos que representa una proteína de forma individual separada por su tamaño y su punto isoeléctrico. Interesantemente, podemos identificar, por ejemplo, aquí vemos el punto 4, en condiciones de infección se ve muy ligera la expresión de esta proteína. Sin embargo, cuando ocurre una infección con Zika en este modelo celular, podemos observar cómo ocurre un incremento importante de esta proteína. Lo mismo podemos ver con las proteínas 6 y 7, o con la proteína 2, o 3, que podemos identificar que en condiciones de no infección hay un incremento importante. Sin embargo, cuando hay infección
se ve una disminución de ese punto de esa proteína. Posterior a esto se hacen análisis para comprender qué tipo de proteínas son y con ello identificar la identidad de estos elementos. Por ejemplo, alexina A1, que es el SPOT4, la cual podría estar involucrada en procesos de muerte celular o apoptosis. Con esta identificación de factores celulares, finalmente podemos establecer qué vías podría la infección estar modulando a la alta o a la baja, y con ello comenzar a describir qué blancos podríamos utilizar para el diseño de antivirales. En ese sentido, el objetivo del trabajo inicial fue evaluar el perfil de expresión proteica de las células primarias de endotelio de cordón umbilical durante la infección por el virus Zika. Para ello, Manuel Adrián, durante su tesis de maestría, comenzó a generar un protocolo para el aislamiento de estas células. Nosotros, básicamente, lo que hacemos es obtener el cordón umbilical de pacientes bajo consentimiento informado, y con estas características de ser pacientes que no presenten algún cuadro infeccioso, un proceso de obesidad o alguna patología asociada durante el embarazo, es decir, que cursen un embarazo sano. Nosotros obtenemos el cordón umbilical por vía cesárea, y finalmente este cordón es procesado en el laboratorio para, mediante una estrategia a través de enzimas y ultracentrifugaciones, podemos obtener las células. Aquí les muestro la caracterización molecular de estas células por el sello de inmunofluorescencia. Marcamos el factor 8 de la coagulación, que es una proteína que está presente solo en el linaje de las células endoteliales, y podemos observar que son la mayoría positivas en la infección. Sin embargo, hicimos un ensayo de citometría utilizando otros marcadores como CD144 y CD31, donde podemos observar que la población 97.9 es doble positiva para este marcador o por estos marcadores, lo cual nos habla de que pues, nuestro cultivo es sumamente homogéneo en células endoteliales. Una vez caracterizado el cultivo, nosotros lo que hicimos ahora fue evaluar en qué tiempo podríamos observar una mayor cantidad de células infectadas con el virus Zika. Para ello, se realizó una cinética de infección de 12 a 48 horas en condiciones de no infección e infección. Aquí podemos observar por fluorescencia un antígeno viral, que es la proteína de envoltura en color rojo. Podemos observar cómo a partir de las 12 horas algunas células presentan la tinción. Sin embargo, estas van incrementando a través del tiempo. Observándose que a 48 horas podemos tener un número considerable de células positivas. Y también identificando que la viabilidad del cultivo pues, no se ve tan afectada, ¿no? Entonces, con este tiempo, nosotros decidimos realizar los siguientes análisis, extrayendo proteínas totales para realizar la electroforesis de doble dimensión a partir de células infectadas y células falsamente infectadas. Entonces, aquí les muestro como tal el resultado del análisis de la electroforesis de doble dimensión en células no infectadas en el panel A, y en el panel B células infectadas con el virus Zika. Como podemos observar, interesantemente pudimos identificar algunos spots, algunas proteínas que cambiaban su perfil de expresión durante la infección. En rojo les muestro aquellas que presentaron una mayor expresión bajo condiciones de infección, comparándolo con las células no infectadas, y en verde les muestro aquellas proteínas que pudimos identificar que tenían una disminución de la expresión a través de la infección. Finalmente, lo que decidimos hacer fue, mediante la ayuda de Luis Antonio durante su estancia de maestría, empezó a caracterizar mediante ensayos in sílico la posible identidad de estos candidatos que experimentaban una sobreexpresión o una subexpresión. Con base utilizando plataformas o bases de datos donde nos marcaban el tamaño molecular o el peso molecular y el punto isoeléctrico. Con ello pudimos caracterizar algunas de las proteínas utilizando estas dos estrategias, observando, por ejemplo, que declina una proteína involucrada en autofagia, que es una de las proteínas que comenzaba a incrementar su expresión, podría ser el SPOT4 que nosotros identificamos. También observamos, por ejemplo, que enzimas involucradas en estrés oxidativo
tenían las características del peso y punto isoeléctrico de alguno de los spots. Sin embargo, con este análisis se pudo identificar otra serie de proteínas. Nosotros pudimos observar algunas proteínas que estaban disminuyendo su expresión durante la infección y que estaban asociadas al proceso de biogénesis de los exosomas. Como un intento para corroborar esto, realizamos un ensayo de Western blot utilizando anticuerpos específicos para este tipo de proteínas. Aquí les muestro el análisis de unas células infectadas a 48 horas bajo condiciones de infección y no infección. Observándose, bueno, el control de carga, GAPH, el marcador viral, PRM, como solamente está presente en células infectadas, y las proteínas ALIX, que es la que está asociada a biogénesis de exosomas, catalasa y superóxido dismutasa asociada a eventos de estrés oxidativo. Y pudimos observar cómo, de acuerdo al análisis citométrico, hay una disminución interesante de ALIX, catalasa y SOD, lo cual pues corrobora nuestro análisis proteómico que hicimos anteriormente. Sin embargo, nos interesó mucho esta situación de encontrar proteínas involucradas en la biogénesis de exosomas. Y es que lo que sabíamos es que muchos virus, incluyendo los flavivirus como dengue, West Nile, incluyendo Zika, ocupan a estas estructuras durante su infección. En ese sentido, nosotros creímos que por qué entonces la proteína ALIX se encontraba disminuida. Y entonces es conforme ahora nosotros decidimos dirigir el proyecto hacia los exosomas. Los exosomas tienen básicamente estas características y funciones. Es un conjunto, o son vesículas, forman parte de un conjunto de vesículas extracelulares producido por una gran cantidad de células. Son vesículas de membrana sencilla que tienen un tamaño entre 40 y 160 nanómetros. Estas vesículas tienen un origen endosomal y una composición lipídica específica. Básicamente se ha descrito que estas vesículas están constituidas principalmente de ceramida, fosfatilicerina, esfingomielina, colesterol, entre otros lípidos. También se ha podido detectar que dentro del contenido que tienen estas vesículas se han caracterizado alrededor de 6.000 tipos de RNA, de los cuales podemos hablar que son RNAs mensajeros, microRNAs, RNAs lactos no codificantes. Se han caracterizado alrededor de 1.000 proteínas que pueden estar asociadas a diferentes actividades metabólicas, regulación de estrés, respuesta inmunológica, algunos marcadores importantes de estas estructuras como pueden ser ALIX, TCG101 o las tetraspaminas, que son proteínas que van a estar participando durante el proceso de biogénesis de estas estructuras. ¿Cuáles son las funciones de este tipo de vesículas? Pues como les comenté al inicio, estas vesículas, su principal función es la comunicación extracelular, ya que una vez que se producen, estas pueden transportarse a través de la circulación para llegar a diferentes células o también en regiones cercanas donde se producen, y el contenido que llevan puede ser tomado por las células para comenzar la activación de vías metabólicas, la regulación inmunológica, también eventos de muerte celular y angiogénesis, entre otras funciones. ¿Cómo es que se generan estas vesículas? Es un proceso complejo, pero básicamente su origen, como lo comenté, es mediante la vía endocítica. Debe de ocurrir un primer evento en la membrana plasmática donde se genera una vesícula endocítica y ahí es donde se pueden capturar algunas moléculas cargo. Finalmente, en la vía endocítica, se piensa que en el endosoma temprano pueden ocurrir otros dos eventos. Uno de ellos se cree que puede tomar la vía de reciclaje de los endosomas. En esta vía, básicamente, algunas proteínas pueden ser colocadas dentro de los exosomas para dirigirlos posteriormente hacia esta vía y liberarlos hacia el espacio extracelular. Sin embargo, también en el endosoma temprano ocurre otra selección en donde proteínas como ALIX, tetraspaninas o el conjunto de SPRED van a ser las que van a guiar a la siguiente etapa hacia el endosoma tardío. En esta etapa nosotros podemos identificar cómo puede ocurrir el cargo o la adición de diferentes elementos, como pueden ser proteínas, RNA o lípidos. Posterior a esto, ya en el endosoma tardío, se da otra selección para decidir si estas vesículas
pueden ser fusionadas en el interior del lisosoma, o bien comenzar una nueva ruta mediante la generación de vesículas multivesiculares o cuerpos multivesiculares, perdón. Aquí otras proteínas como son RAP7 o DUT pueden comenzar a marcar estas vesículas para ahora direccionarlas hacia el espacio de la membrana plasmática, y ahí el complejo de SNERD puede ser reconocido para que finalmente comience un proceso de budding de estas vesículas y la liberación de estos exosomas para cumplir su función. ¿Qué es lo que se sabe acerca de los exosomas y el reclutamiento de los virus? Bueno, se han reportado una gran cantidad de virus que pueden estar utilizando los exosomas, ya que se ha detectado que dentro de los exosomas obtenidos de células infectadas podemos encontrar genomas virales, podemos encontrar partículas virales también. También se ha detectado la presencia de algunas proteínas virales. Por ejemplo, en el caso de dengue se ha detectado la proteína NS1, que es esta proteína que tiene actividad patogénica que les expliqué en diapositivas anteriores. Entonces, finalmente también los exosomas pueden liberar este tipo de proteínas que pueden estar generando eventos patogénicos durante el proceso de infección. Se ha visto la presencia de algunos microRNAs, estos como mecanismos de respuesta hacia la infección, es decir, son de alguna forma señales para activar a las células que no han sido infectadas para comenzar un estado antiviral. También algunas componentes de la respuesta inmune, como lo es el caso de IFIM3, la cual es una proteína que se produce por la respuesta de interferón, y se ha visto que algunas infecciones generan este tipo de exosomas con el contenido de HIT. Se piensa que al liberar esta proteína hacia otras células también es un sistema de protección. Lo que se ha reportado es que IFIM3 tiene la capacidad de unirse a las vesículas endocíticas durante el proceso de entrada de los virus, y ahí restringe, no se conoce muy bien el mecanismo, pero restringe la liberación del genoma viral hacia el citoplasma. Entonces, de tal forma, los exosomas pues tienen un interesante papel. Lo mencionan que pueden ser caballos de Troya, los cuales al tener el contenido lipídico o proteínas que de alguna forma son propias de la célula, los virus pueden reclutar estos sistemas para escapar de la respuesta inmune y finalmente introducir estas vesículas que llevan genomas o partículas virales a células permisivas, o bien viajar a través de circulación sanguínea para llegar a otras regiones anatómicas donde las células no son permisivas y comenzar finalmente eventos de infección. Entonces, de tal forma, los exosomas juegan un papel importante en la diseminación viral. Entonces, con esto en mente, nosotros comenzamos a caracterizar qué pasaba con los exosomas de las células endoteliales en el contexto de la infección, ¿no? Y para ello, lo primero que evaluamos fue Rocío, en su trabajo de maestría junto con Manuel, comenzaron a caracterizar cómo estaba el comportamiento de algunos marcadores de la biogénesis de exosomas en el contexto de la infección. Se hizo una cinética de 16 a 48 horas y pudimos observar que en condiciones de infección había una regulación interesante de la proteína ALIX. A 16 horas hay un incremento de la expresión de esta proteína. Sin embargo, conforme pasa el tiempo de infección, se ve una reducción de esto. Lo mismo para el otro marcador de biogénesis, que es una tetraspalina CD9, se comienza a ver este cambio de disminución de la expresión. Sin embargo, para poder caracterizar cómo se encontraban los exosomas, Manuel, en su trabajo de doctorado, se dio a la tarea de generar un protocolo para el aislamiento de estas vesículas. Básicamente, estas vesículas se obtienen a partir de los sobrenadantes de las células con las cuales uno trabaja e infecta. Entonces, a partir de estos sobrenadantes, nosotros lo que hacemos es, mediante procesos de ultracentrifugación y filtración, podemos separar los diferentes organelos y diferentes estructuras celulares, incluyendo a los exosomas. Entonces, para poder caracterizarlos, se utilizan diferentes estrategias. Una de ellas es el análisis de Western blot, en donde vamos a identificar marcadores que contienen estas vesículas y algunas proteínas que no deberían de contener. Por ejemplo, aquí vemos en el extracto total cómo se encuentra, esto es no infección, son células sin infectar. Aquí podemos ver cómo está la proteína ALIX, CD9, y calmexina, que es un marcador de retículo endoplásmico.
Finalmente, ya cuando evaluamos las fracciones exosomales, pudimos identificar la presencia de ALIC, CD9, pero la ausencia de calmexina, lo cual nos habla de que efectivamente solamente tenemos este tipo de vesículas en estas fracciones obtenidas. También hicimos el análisis por citometría de flujo. Para ello tuvimos que acoplar los exosomas a perlas que llevaban algún marcador como CD9 o CD63 para de alguna forma verlas un poco más de un mayor tamaño. Y después hicimos el marcaje específico para una proteína que es CD9, que es la tetraspanina, y pudimos identificar un 79.2% de exosomas en estas fracciones obtenidas. También evaluamos un poco la integridad de estas vesículas, si es que realmente estábamos obteniendo las vesículas y no fragmentos de membranas de estas vesículas. Y para ello hicimos un ensayo utilizando un colorante que es carboxifluoresceína, el cual solamente va a fluorescer si ingresa a los compartimentos exosomales, ¿no? Entonces, con ello hicimos un doble marcaje para carboxifluoresceína y para CD9 y pudimos identificar la presencia del contenido fluorescente en estas vesículas CD9 positivas, hablándonos de que la integridad estaba presente de los exosomas. Finalmente, también hicimos un análisis de criomicroscopía electrónica para poder identificar o visualizar estas vesículas, observándose las características morfológicas típicas de los exosomas, y pudimos identificar la presencia de vesículas de un tamaño de 30 a 150 o de 151 y 200, que también se han podido observar en otros sistemas celulares, este tipo de tamaño de estas vesículas extracelulares, con esta morfología esférica y con algunas estructuras también más electrodensas. Ahora bien, con esto, ya que habíamos establecido el proceso de aislamiento, lo decidimos hacer, pero ahora en condiciones de infección. Para ello, lo primero que hicimos es ver cómo se encontraban los marcadores de biogénesis. Acá les muestro nuevamente 48 horas en un extracto total. Podemos ver nuevamente que bajo condiciones de infección hay una reducción importante de CD9 y ALIX. Sin embargo, ¿qué pasaba con la fracción exosomal en condiciones de infección? Pudimos identificar una mayor cantidad de CD9 y de ALIX, no siendo así las células que no fueron infectadas. La ausencia de calmexina nos habla que son solamente exosomas. Aquí tenemos el análisis citométrico de estas proteínas. Y esto nos habla probablemente de que el virus está de alguna forma produciendo mucho más estas vesículas, por lo cual la cantidad de proteína ALIX disminuye dentro de la célula porque se está introduciendo dentro de los exosomas. Posterior a esto, también evaluamos el tamaño y el número de estos exosomas por la microscopía electrónica y interesantemente pudimos observar, esto es en condiciones de no infección, como pudimos encontrar alrededor de 23 vesículas con este análisis que se hizo por microscopía, con un tamaño que iba de 50 a 190 nanómetros. Sin embargo, bajo condiciones de infección, nosotros pudimos contabilizar alrededor de 79 vesículas y con una cantidad bastante amplia de tamaños que van desde los 50 hasta los 450 nanómetros. Un ensayo que nos ayudó para ver si este fenómeno estaba ocurriendo con mayor detalle es un análisis de nanopartículas. Finalmente, en este análisis, aquí les muestro en el panel C las condiciones de falsa infección o de no infección, donde se puede observar nuevamente la presencia de 6.82 por decir a las 7 partículas, que es el número que se cuantificó, y también el tipo, bueno, el tamaño de vesículas que podemos observar, que van desde las 50 hasta 482 el tamaño. Sin embargo, en cita pudimos observar un incremento en la cantidad de partículas, en un logaritmo, 1.67 por 10 a la 8, y también pudimos observar pues, que hubo una mayor cantidad de vesículas con un mayor tamaño, que iban del rango desde los 50 hasta los 300, 400 nanómetros. Ahora bien, algo particular que nos llamó la atención cuando hicimos el análisis de criomicroscopía
es que comenzamos a notar un fenómeno bastante interesante de estas vesículas. Y es que notamos que la infección con el virus Zika promovía un cambio en la morfología de los exosomas. Básicamente nosotros pudimos identificar diferentes estructuras de los exosomas. Se han caracterizado que pueden ser vesículas sencillas, vesículas triples, dobles vesículas, algunas vesículas amorfas o con membrana rota, vesículas con una mayor electrodensidad o con doble membrana. Interesantemente, la serie de análisis entre las vesículas obtenidas entre las células no infectadas e infectadas, pudimos observar solamente dos tipos de morfologías en las células no infectadas, que son vesículas sencillas y de doble membrana. Sin embargo, todas las demás pudimos identificarlas en la infección con el virus Zika. Este fenómeno es algo también muy interesante que se está comenzando a caracterizar. Hay artículos recientes en donde han identificado cómo en enfermedades neurodegenerativas como Parkinson y Alzheimer, los exosomas obtenidos de este tipo de enfermedades tienen estas morfologías y otras morfologías con otras estructuras como túbulos, como algunas estructuras de triple membrana, entre otras, ¿no? Lo cual nos habla que bajo ciertas condiciones patológicas o de enfermedad, la vía exocítica promueve una morfogénesis de estas vesículas. No se ha descrito qué es lo que está ocurriendo, por qué se está generando este tipo de morfología. Nosotros pensamos y queremos dirigir eso a que el contenido lipídico de los exosomas es crucial para saber qué estaría pasando con estas membranas. Y es que, como les comenté en el ciclo de infección, los virus generan un cambio en las estructuras membranosas de las células que infectan. Se ha visto que el perfil lipídico total, global de una célula, cambia en condiciones de infección. Se genera una síntesis mucho mayor de fosfolípidos que puedan tener una curvatura positiva. Es decir, como fosfolípidos como fosfatidilcerina, fosfatidiletoanolamina, pueden de alguna forma ayudar a generar estas estructuras vesiculares, ¿no? Entonces, lo que creemos y queremos realizar ahora es evaluar el perfil lipídico que podrían tener este tipo de vesículas. También queremos evaluar el contenido proteico, si es que hay un cambio importante de las proteínas que se observan bajo condiciones de infección, el hecho de que también esté ALIX sobreexpresada y tetraspaminas, que son proteínas que están regulando la biogénesis de estas vesículas, nos habla también de que podría de alguna forma estar participando quizás en esta biogénesis, ¿no? Entonces, finalmente, las conclusiones que tenemos de este trabajo son el análisis por proteómica identificó modulación en la expresión de proteínas que participan en procesos de estrés oxidativo y biogénesis de exosomas en las células endoteliales de cordón umbilical infectadas con el virus Zika. La infección del virus Zika en células endoteliales genera una mayor cantidad y tamaño de estos exosomas, y la infección con el virus promueve un efecto en la morfología de los exosomas aislados. Finalmente, quiero agradecer a los colaboradores que participaron en este trabajo, al doctor José Luis Maravillas, al doctor David Mesa para el proceso de aislamiento de los exosomas por ultracentrifugación y la caracterización de ellos por citometría de flujo, a la doctora María Isabel Baeza y la doctora Isabel Wong de Ciencias Biológicas del Politécnico, que nos ayudaron con el análisis de nanopartículas, al doctor Nicolás Cayetano del Instituto Politécnico Nacional, del Centro de Nanotecnología, el cual nos ayudó para los ensayos de microscopía electrónica, al doctor Javier Mancilla Ramírez del Hospital de la Mujer, el cual nos ayudó a conseguir los cordones umbilicales para el aislamiento del virus Zika, perdón, de las células endoteliales. Y también, pues obviamente, a los estudiantes que han participado en este proyecto, como Luis Antonio, Rocío, actualmente Alejandra está también involucrada en el proyecto de exosomas, y Manuel Adrián, que básicamente es el que ha estado involucrado en todo este proyecto. Pues también agradezco a los fondos obtenidos de financiamiento para la ejecución de este proyecto. Y pues muchas gracias por su atención y quedo atento a sus preguntas.
Sí, muchas gracias por tu presentación. Están muy interesantes los resultados. Vamos a ver si hay preguntas en el chat. Yo sí tengo una. Por ejemplo, ¿existe forma de caracterizar a estos exosomas que obtuvieron de la infección? Es decir, existen varios tipos de exosomas. ¿Existen marcadores o cómo piensas caracterizar a esos exosomas? Exacto, es una pregunta muy interesante y muy compleja la respuesta, porque no sabemos realmente qué elementos son los que están cambiando dentro del exosoma en condiciones de infección. Tenemos este resultado de que hay una mayor cantidad de ALIX, serenode y probablemente otros elementos que estén involucrados en biogénesis, pero son los elementos típicos que nos pueden ayudar a caracterizar una vesícula extracelular, un exosoma, ¿no? Eh, Algo que nos podría ayudar, como les comenté, es quizás la caracterización del perfil lipídico, saber si el contenido lipídico está cambiando, es decir, que haya una mayor cantidad de ceramidas o fosfatilicolina que ayuden a que se generen estas estructuras morfogénicas diferentes, ya que de acuerdo al perfil lipídico es como las membranas pueden adquirir su morfología y su topología. Entonces, lo que pretendemos, ahorita metimos un proyecto que ojalá y lo puedan financiar para hacer ese perfil lipídico y comparar si los exosomas obtenidos en condiciones de no infección y aquellos obtenidos con Zika pueden de alguna forma cambiar su perfil lipídico. Teniendo eso ya, yo creo que ahora lo que seguiría es evaluar las vías de biosíntesis lipídica para saber finalmente si utilizando algún tipo de inhibidor farmacológico podemos contrarrestar el cambio morfológico que se genera debido al que el perfil lipídico ya no está presente, ¿no? Eso es lo que creemos. Obviamente también la caracterización por proteómica nos va a ayudar a identificar proteínas que puedan de alguna forma estar regulando la morfogénesis. Y es que también se ha descrito como algunas proteínas pueden cambiar la morfología del retículo, de las membranas, perdón, y específicamente del retículo endoplásmico, ya que si ustedes recordarán, el retículo endoplásmico tiene una morfología bastante típica de túbulos y se ha descrito algunas proteínas como REP5, reticulón, que están generando ese plegamiento de las membranas. Si nosotros encontramos en el perfil proteómico este tipo de proteínas, nos habla de la participación que podría tener reticulón o REP5 en generar esta morfología nueva de los exosomas. Pero es algo que pues tenemos que esperar a que nos aprueben los financiamientos para seguir con las investigaciones. Vale. Y por ejemplo, estos exosomas se pueden encontrar en circulación sanguínea, es decir, podríamos como tomar muestras de las mujeres embarazadas y caracterizar a estos exosomas. ¿Hay forma como de saber si provienen de la infección viral versus los que son secretados de forma normal? Sí, es otra cuestión que nos va a ayudar mucho estos estudios por proteómica. Y es que básicamente, como te comento, o sea, los exosomas van a estar siempre en circulación, bajo cualquier condición, inclusive en el embarazo. Y también se ha visto que los exosomas juegan un papel importante en el embarazo, ya que, como les comento, es un sistema de comunicación. Y se ha visto que estas vesículas pueden estar en constante movimiento durante la gestación, durante esa comunicación entre el feto y la madre. Se ha visto que la madre puede liberar diferentes exosomas, llegar hacia la circulación fetal y pueden estar regulando eventos del metabolismo o de la maduración de la respuesta inmune fetal. En el sentido del diagnóstico, también podemos utilizar estas herramientas. Ahí ya se han hecho diferentes estudios en donde se han ocupado a los exosomas como un sistema de biomarcador. Si tú identificas alguna proteína en particular o algún tipo de RNA que está cargado dentro de estos exosomas bajo el contexto patológico de alguna enfermedad o infección que está más abundante, eso lo puedes utilizar como un biomarcador.
finalmente la presencia de esta abundancia dentro de estos exosomas, los cuales pueden estar en circulación y aislarlos de muestras, por ejemplo, de sangre, podemos finalmente caracterizar eso, ¿no? Que la presencia de esa proteína o de ese RNA podría estar asociado a un proceso de infección. Es algo importante en la condición de Zika, ¿no? Eh, Desgraciadamente, muchas veces las pacientes que han presentado la infección y que ya se determina que hay un proceso de daño en el producto, es hasta que llegan ya a etapas tardías donde el virus hizo daño, donde se ha detectado por ultrasonidos el desarrollo de microcefalia, ¿no? Y es ahí donde pues ya no se puede revertir. Entonces, si se hace un tamizaje inicial en zonas endémicas donde está el vector de estas pacientes en las primeras semanas de la gestación, identificando obviamente primeramente estos biomarcadores, pues podríamos ayudar a que se dé una buena gestación, ¿no? Ya, ya, entendido. Y, por ejemplo, como sabes, aquí en Cicata nos especializamos en el diseño de vacunas y de bioterapéuticos. Mi pregunta es si estos exosomas podrían ser un blanco terapéutico o, en su caso, como cuáles son los blancos terapéuticos que se utilizan para este tipo de infecciones. Sí, con respecto a tu primera pregunta, es hacia dónde va la investigación de los exosomas. Ya se ha visto que pueden ser biomarcadores, pero también pueden ser terapéuticos. Y eso se ha demostrado también en diferentes patologías. Se ha visto, por ejemplo, en el embarazo algo muy, muy interesante. Hay una enfermedad que se llama preeclampsia, que es básicamente un desorden de la presión sanguínea que experimenta la mamá por una cuestión de una mala perfusión placentaria y eso genera un daño en la circulación materna fetal. Lo que se ha mostrado en modelos animales es que si tú extraes estos exosomas de ratones o de ratones en gestación y finalmente estos exosomas los pones en mujeres o en ratones que no están pasando ese proceso de preeclampsia, finalmente se puede contrarrestar ese fenómeno, ¿no? Entonces lo que se cree es que los exosomas podrían de alguna forma utilizarse como terapia en diferentes patologías, ¿no? En la cuestión de antivirales se han desarrollado para Zika, actualmente no hay vacuna contra esta infección, tampoco hay tratamientos antivirales. Se han sugerido diferentes moléculas. Hay estudios eh, de la doctora Rosa María del Ángel que utilizan metformina, un fármaco utilizado para la diabetes, como un posible antiviral para la infección de diferentes flavivirus, dengue, Zika, fiebre amarilla, y observaron que finalmente podrían inhibir la infección. Nosotros acabamos también de publicar un trabajo con metformina, pero en el contexto de infección de Zika en el trofiblasto, que es en estas células que forman la placenta. Y también hemos visto que el tratamiento con metformina restringe la infección, inhibimos la replicación viral, la producción de partículas virales, y creemos que está asociado a que metformina puede regular muchas vías. Una de esas puede ser el metabolismo lipídico, como les comenté. Los lípidos son esenciales para los virus y si uno restringe esa actividad o ese incremento de lípidos asociados a la infección, puede promover que la infección disminuya. Entonces, metformina tiene esa característica de controlar el metabolismo lipídico. Y algo interesante que también encontramos es que metformina puede activar, puede regular el citoesqueleto. En condiciones de infección, los virus promueven un rearreglo del citoesqueleto. Esto para movilizar vesículas, para ensamblar los complejos de replicación, los complejos de ensamble. Nosotros vimos que cuando una célula se infecta, se genera un montón de filamentos intermedios que son proteínas del citoesqueleto, o un sistema de citoesqueleto, perdón. Y cuando nosotros damos el tratamiento de metformina, vimos una reducción importante de estos filamentos intermedios, lo cual nos habla de que metformina también podría actuar regulando este tipo de formación de este tipo de filamentos. Entonces, se sigue trabajando para el desarrollo de antivirales, pero no se ha tenido como tal éxito para que ya se utilice uno.
y pues tampoco una vacuna. Muy bien, muchas gracias, Moisés.